Claro, las películas de terror dan miedo, pero espera a oír hablar de estos objetos que aterrorizan y confunden a los propios científicos. Desde un supuesto cráneo de hombre lobo hasta ataúdes miniatura de origen desconocido, aquí están los 20 objetos más aterradores que los científicos aún pueden explicar. Número 20. La alfombra más antigua del mundo y sus orígenes desconocidos. Puede parecer una alfombra normal, pero se trata de la alfombra Pasarik, actualmente conocida como la alfombra más antigua del mundo. Fue descubierta en 1948 en un túmulo escita en las montañas de Altai, en Siberia. Como la alfombra se ha conservado maravillosamente en hielo, es muy probable que este entorno gélido haya conservado el material durante más de 2500 años. Hoy en día, esta alfombra se encuentra en el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, Rusia, y se dan las condiciones adecuadas para conservarla durante siglos. Todavía hay muchas preguntas en torno a este objeto. Por un lado, su edad todavía es motivo de debate. La datación por radiocarbono sugiere que tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad, pero las técnicas avanzadas de tejido y el sofisticado diseño y construcción sugieren que la alfombra podría ser mucho más antigua. A juzgar por estos criterios, la creación de las alfombras de pasar se remontaría al siglo V a.C., lo que la hace tener 4000 años de antigüedad. Número 19. Misteriosa bandera de hadas de los jefes del clan MacLeod, en las brumosas tierras altas de Escocia. Dentro de los antiguos muros del castillo de Dunvegan en la isla de Skye, se encuentra uno de los artefactos más enigmáticos del folclore escocés, la bandera de hadas del clan MacLeod. Este trozo de seda deshilachado, también conocido como Sith Ambrotic, está envuelto en leyenda, misterio y un toque de magia. Al menos eso es lo que creen algunas personas. Uno de los cuentos populares que exploran los orígenes de la bandera cuenta la historia de un jefe MacLeod que se enamora de una princesa de las hadas. Los dos se enamoraron e incluso tuvieron su boda bendecida por el rey de las hadas. Sin embargo, vino con una condición agridulce. La condición del rey de las hadas era que solo podrían estar juntos durante 1 año y 1 día, y cuando se cumpliera su tiempo, la princesa de las hadas debía regresar a su reino. Los dos estuvieron de acuerdo, y cuando llegó el día predestinado de su partida, dejó atrás un chal mágico para proteger al clan de su esposo. El chal que dejó su esposa es lo que todos llegarían a conocer como la legendaria bandera de las hadas. Y hoy, se dice que la bandera tiene poderes dignos de leyenda. Se cree que otorga la victoria en la batalla, que puede revivir la fortuna del clan, e incluso que es capaz de proteger al clan contra las plagas. La bandera ha sido desplegada solo 2 veces en la historia. Una vez, para asegurar la victoria sobre los invasores MacDonalds durante el siglo XV, y nuevamente en el siglo XVI, durante otra batalla vital. A pesar del poder que aporta la bandera, se rumorea que a la bandera solo le queda un milagro restante, que solo es capaz de salvar a su gente por última vez. Entonces, ¿crees que el milagro que rodea a esta bandera es real? Si le preguntas a los científicos, probablemente negarán el misticismo de esta bandera. Para sus creyentes, la magia que rodea a la bandera de hadas es real. Número 18. Artefactos con inscripciones en latín. Encontrados en Arizona en 1924, un hombre llamado Charles Maynor en Tucson, Arizona, fue capaz de desenterrar 32 artefactos de plomo. Este descubrimiento en sí mismo es asombroso, pero lo que hizo que estos objetos fueran más increíbles fue el hecho de que todos ellos tenían inscripciones con textos en latín. Los artefactos pasaron a ser conocidos como los artefactos de Tucson o los artefactos de Silver Bell Road. Se trataba de una colección de cruces, espadas y placas, todas ellas con inscripciones en latín. Las inscripciones cuentan la historia de un asentamiento llamado Calalus y su conflicto contra un grupo llamado los Tolteses. Ahora bien, el misterio detrás de este artefacto reside en su autenticidad. Los arqueólogos destacados encontraron los objetos intrigantes al principio, pero a medida que avanzaban sus inspecciones, sus sospechas sobre su autenticidad solo aumentaron. Creen que muchas de las inscripciones en latín fueron plagiadas de textos clásicos bien conocidos y libros de gramática latina, lo que llevó a muchos expertos a descartar los artefactos como falsificaciones. Sin embargo, también hay quienes apoyan la autenticidad de los artefactos,
afirmando que estos artefactos son en realidad restos de una colonia judía perdida del Imperio Romano. Los rumores locales, por otro lado, sugieren que estos artefactos en realidad fueron hechos por un joven escultor mexicano llamado Timoteo Odawi. A finales del siglo XIX, Timoteo era conocido por su trabajo con plomo y su interés por las lenguas antiguas, lo que explicaba que los artefactos se hicieran con plomo y se inscribieran en latín. Hoy en día, los artefactos de Tucson se almacenan en la Sociedad Histórica de Arizona, aunque no están en exposición pública. Número 17. El misterioso origen y propósito de la Gruta de Margate. Si eres de Kent, Inglaterra, tal vez ya estés familiarizado con la Gruta de Conchas de Margate. Como sugiere su nombre, esta gruta está hecha con millones de conchas que adornan sus paredes. Ahora, el descubrimiento de esta gruta en sí es a menudo objeto de debate. Una de las historias más populares afirma que un niño llamado Joshua se topó con la gruta en 1835. No fue hasta 2 años después que reveló la existencia de la gruta. Desde entonces, ha sido objeto de innumerables preguntas. Por un lado, esta gruta cubre alrededor de 2.000 paredes y techos, la totalidad de los cuales está cubierta por más de 4,6 millones de conchas marinas dispuestas en intrincados mosaicos y hermosos patrones. Las conchas incluyen variedades locales como mejillones, berberechos, caracoles, impetas, galopos y ostras. Pero el fondo principal está formado por la caracola plana, que no es autóctona de la zona y probablemente se recolectó en costas tan lejanas como Southampton. Quien hizo esta gruta se esforzó mucho para completarla. Lamentablemente, es posible que nunca lleguemos a darle crédito a su creador. Durante mucho tiempo, los orígenes de la Gruta de Conchas han permanecido envueltos en misterio. Algunas teorías sugieren que fue creado por civilizaciones antiguas como los fenicios, mientras que otras proponen que fue un proyecto de un excéntrico aristócrata del siglo XIX. Hoy, los visitantes pueden explorar esta gruta por una pequeña tarifa y reflexionar sobre el misterio de la gruta en sí. Número 16. Un supuesto cráneo de hombre lobo, descubierto por un granjero búlgaro. En 2014, un granjero búlgaro llamado Traich Dragunov hizo un descubrimiento escalofriante en el pueblo de Novoselo, Macedonia. Mientras araba su campo, Dragunov desenterró una caja de madera encadenada. Dentro, encontró un cráneo que se parecía sorprendentemente a un hombre lobo. El cráneo tenía la forma de la cabeza de un lobo, pero con un cráneo inusualmente agrandado, lo que le daba una apariencia más humana. Solo había una cosa que le vino a la mente: un hombre lobo. La caja donde se encontró el cráneo era bastante inquietante. Tenía letras cirílicas inscritas que decían: «Cuidado con el peligroso hombre lobo». La edad exacta de la caja es incierta, pero la ortografía y el estilo de la inscripción sugieren que data de antes de 1860. Sin embargo, los expertos en vida silvestre y los historiadores sugieren que, en lugar de un hombre lobo, el cráneo podría haber pertenecido simplemente a un lobo deforme que sufría la enfermedad de Paget, una afección que causa un crecimiento anormal de los huesos. A pesar de esta explicación, muchos siguen creyendo que el granjero búlgaro encontró pruebas tangibles que apoyan la existencia de los hombres lobo. Número 15. La maldición del zafiro púrpura de Delhi. El zafiro púrpura de Delhi, a menudo llamado la amatista maldita, es una hermosa gema. Sin embargo, su historia es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. En primer lugar, a pesar de su nombre, el zafiro púrpura de Delhi es en realidad una amatista, una que tiene una reputación increíblemente oscura. Todo comenzó supuestamente durante el motín indio de 1857, cuando fue saqueado del templo de Indra, el dios hindú de la guerra y el clima. El coronel W. Ferris, de la caballería de Bengala, trajo la piedra a Inglaterra, pero en el momento en que estuvo en su posesión, la desgracia llegó. Ferris y su hijo sufrieron la ruina financiera y de salud, y un amigo que tenía la piedra temporalmente también falleció. Poco después, la amatista pasó a manos de Edward Harren Allen, un erudito reconocido, en 1890. Harren Allen pronto experimentó una serie de desastres personales y finalmente intentó deshacerse de la piedra arrojándola al canal de la región. Sin embargo, la amatista le fue devuelta inexplicablemente por un comerciante que la había comprado a un dragador. Harren Allen, convencido de su maldición,
Guardó la gema en 7 cajas y la guardó bajo llave, dando instrucciones de que debía permanecer oculta durante 33 años después de su muerte. A pesar de sus deseos, su hija donó la piedra al Museo de Historia Natural de Londres poco después de su muerte en 1943. Uno pensaría que después de ser entregada al museo, su maldición finalmente terminaría. Sin embargo, en 1972, el conservador del museo Peter Tandy descubrió una carta junto a la amatista que detallaba su oscura historia y la maldición que se creía que la perseguía. La carta advertía a los futuros propietarios de la influencia malévola de la piedra y relataba varias desgracias que sufrieron sus anteriores poseedores. Harren Allen incluso describió haber presenciado el fantasma de un sacerdote hindú que intentaba recuperar la piedra. Hasta el día de hoy, la reputación de la amatista Siri persiste. De hecho, hay algunas afirmaciones de que los conservadores del Museo de Historia Natural han informado de sucesos extraños al manipular la gema, incluidas tormentas violentas y enfermedades repentinas. Si bien algunos creen que se trata de meras coincidencias, la leyenda de la amatista continúa. Número 14. Cara de Jarakput. La mayoría de las personas que pasan por esta piedra se sorprenden por su extraño parecido con un rostro humano. Esto se conoce como la cara de Jarakput, y la pregunta de si es algo que se formó de forma natural o si es algo creado por el hombre sigue sin respuesta hasta el día de hoy. La cara de Jarakput se encuentra en la región de Madre de Dios, en lo profundo de la Amazonía peruana. La cara en sí parece tallada en un acantilado con características distintivas como una nariz afilada y una frente prominente que le dan una apariencia realista. Para la tribu cercana de los Urakba, el área alrededor de esta cara de piedra es sagrada. Para ellos, esta cara fue creada por un espíritu primordial llamado Toto. Mientras que algunos coinciden en que fue tallada por personas antiguas, otros creen que es una forma formada naturalmente que casualmente se asemeja a los rasgos de un perfil humano. ¿Qué crees que se formó naturalmente esta piedra con el tiempo? ¿O crees que fue tallada con amor por personas que vivieron en las profundidades del Amazonas hace cientos o miles de años? Número 12. Bola de mantequilla de Krishna. La roca de 250 toneladas que desafía las leyes de la física. A pesar de su nombre, la bola de mantequilla de Krishna no es una bola de mantequilla. Más bien, es una enorme roca de granito que mide unos 20 pies de alto, 16 pies de ancho y pesa unas 250 toneladas. Según la mitología hindú, la roca está asociada con el señor Krishna, que era conocido por su naturaleza juguetona y su amor por la mantequilla. La forma de la roca recuerda a una cucharada de mantequilla, de ahí el nombre de bola de mantequilla de Krishna. Aunque parece que está precariamente asentada sobre una pendiente, la gente no tiene ningún problema en sentarse debajo de ella. Parece desafiar las leyes de la física al mantener el equilibrio sobre una superficie rocosa lisa e inclinada. Esta roca ha sido movida varias veces a lo largo de la historia, o al menos ha habido intentos. Uno de los más notables fue el del gobernador de Madrás, Arthur Lawley, en 1908, que intentó mover la roca utilizando 7 elefantes por motivos de seguridad. Aunque parecía que la roca podía moverse fácilmente, sorprendentemente permaneció inamovible. Esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Número 11. La misteriosa piedra con una inscripción desconocida. La piedra de Newton es un antiguo pilar situado en Aberdeenshire, Escocia. Tiene 2 inscripciones, una en Owem, una antigua escritura celta, y otra en una escritura desconocida no descifrada que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. La inscripción OAM, que es más fácil de identificar, probablemente contiene nombres personales y proporciona algo de contexto. Desafortunadamente, la segunda inscripción, que consta de 6 líneas horizontales de caracteres, desafía la explicación en la actualidad. A lo largo de los siglos XIX y XX, tanto los académicos como los aficionados han propuesto numerosas teorías sobre esta escritura desconocida. Algunos creían que estaba escrito en una forma degradada del latín, lo que posiblemente indicaba un origen medieval, mientras que otros sugerían conexiones con escrituras griegas, fenicias o incluso hebreas antiguas. A pesar de los esfuerzos por descifrar esta escritura, nadie ha tenido éxito,
lo que deja sin significado a esta inscripción. Número 10. Supuesto tornillo de 300 millones de años. En la década de 1990, el grupo Cosmopoisk, un equipo de investigación ruso especializado en investigaciones paranormales y de ovnis, afirmó que podrían haber encontrado un objeto notable, uno que, de demostrarse cierto, reescribiría la historia de la humanidad. Un tornillo de 1 pulgada incrustado en una roca de 300 millones de años encontrada en la región de Kaluga. El grupo Cosmopoisk sugirió que este tornillo podría ser evidencia de tecnología extraterrestre antigua, lo que potencialmente indica que civilizaciones avanzadas o extraterrestres visitaron la Tierra hace millones de años. El grupo incluso realizó rayos X de la roca, que según afirman revelaron otro tornillo oculto en el interior. Solo una cosa impide que se verifique su descubrimiento. Hasta el día de hoy, todavía no han proporcionado información detallada sobre la composición material del tornillo. Tampoco han permitido que expertos internacionales examinen el objeto directamente. Con esto, otros investigadores no están convencidos. Los científicos creen que este supuesto tornillo es probablemente un crinoideo fosilizado, un animal marino que prosperó hace unos 350 millones de años. Los crinoideos, a veces llamados lirios marinos, tenían tallos que podían parecerse a tornillos cuando se fosilizaban. Estas criaturas eran abundantes en los mares antiguos, y sus restos fosilizados a menudo pueden confundirse con objetos hechos por el hombre, debido a su apariencia de tornillo segmentado. Como los científicos no han podido verificar el objeto, la realidad detrás de este supuesto tornillo de 300 millones de años sigue siendo desconocida. Número 9. Engranaje de una máquina de 300 millones de años. En 2008, los mineros de Donetsk, Ucrania, desenterraron lo que parecía ser la huella de una rueda incrustada en un estrato de arenisca de 300 millones de años. El artefacto, que se asemeja a una rueda con radios de madera visibles y un borde, fue encontrado a una profundidad de 900 metros. Los mineros que lo vieron, encabezados por el subdirector V.V. Krusielin, fotografiaron la huella y la compartieron con el capataz jefe de la mina S. Kosatkin, quien dio a conocer el descubrimiento. Sin embargo, una cosa impedía que el objeto fuera observado más a fondo. Dado que se encontró en una cueva, la naturaleza de la arenisca que lo rodeaba hizo imposible extraerlo de forma segura. Ahora bien, si la huella es en realidad una rueda, sería anterior a la civilización humana en cientos de millones de años, lo que pondría a prueba nuestra comprensión de la historia y el desarrollo de la tecnología. Número 8. Esferas geométricas en Escocia. A lo largo de los años, se han descubierto varias esferas de piedra neolíticas en Escocia. Los investigadores saben que estos objetos fueron creados alrededor del 3000 al 2500 a.C. Pero, ¿para qué? Bueno, eso sigue siendo un completo misterio. Con lo abundantes que son, especialmente en el noreste de Escocia, particularmente en Aberdeenshire, es natural suponer que tenían un uso importante o práctico. Las esferas de piedra varían de tamaño, midiendo típicamente entre 7 y 9 centímetros de diámetro, y están hechas de varios tipos de piedra, incluyendo arenisca, cuarcita y piedra verde. Muchas de estas piedras presentan diseños geométricos simétricos y algunas muestran intrincadas espirales, protuberancias e incluso motivos animales. Los científicos consiguieron hacerse con más de 400 de ellas. Sin embargo, el propósito de estas esferas sigue siendo esquivo. Hay algunas teorías, pero ninguna de ellas puede verificarse. Algunos sugieren que las esferas podrían haber sido utilizadas como armas o herramientas, posiblemente unidas a mangos de madera. Pero entonces, ¿por qué contendrían siquiera ilustraciones? Y otros propusieron que estas esferas eran símbolos de estatus que representaban prestigio social. Otros, sin embargo, afirmaron que dada su precisión geométrica, estas esferas podrían haber sido utilizadas con fines astronómicos o matemáticos, ayudando a los pueblos neolíticos a rastrear eventos celestiales o medir el tiempo. Sin registro de estas piedras en textos históricos recuperados, su uso real sigue siendo desconocido. ¿Alguna teoría? Coméntala a continuación. Tal vez la verdad se descubra más adelante y puedas volver a este video y decir que adivinaste bien. Número 7. El significado de los diseños tallados en el monolito de Sahuete. Sahuete fue descubierto en el pueblo de Sahuete, en las tierras altas andinas de Perú.
El monolito está intrincadamente tallado con más de 200 figuras geométricas isomorfas, incluidos canales, estanques y terrazas. Nadie ha encontrado nunca el verdadero mensaje detrás de estos grabados. Una de las teorías más populares es que el monolito de Siwet sirvió como modelo hidráulico o modelo a escala de un sistema de distribución de agua. Otros sugieren que el monolito tenía un propósito ceremonial o ritualista, tal vez incluso educativo. A pesar de desde su descubrimiento, su significado sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Número 6. Misterio detrás de la invención del vidrio flexible. Los romanos han inventado muchas cosas maravillosas. Hormigón que es muy superior al que utilizamos hoy en día. Carreteras, inodoros con cisterna, alcantarillas, el calendario juliano. Estos son solo algunos de los descubrimientos más notables que dejaron atrás. Desafortunadamente, parte de su brillantez ha sido sepultada por las arenas del tiempo. Entre ellos está su invención del vidrio flexible. Según los relatos históricos, este notable invento tenía propiedades que parecían casi mágicas, ya que combinaba la claridad del vidrio con la flexibilidad y durabilidad del metal. La fuente principal de la leyenda proviene del historiador romano Plinio el Viejo y más tarde, Petronio. Cuentan la historia de un vidriero romano que, durante el reinado del emperador Tiberio, creó un tipo de vidrio que podía doblarse sin romperse. El artesano supuestamente presentó su invento a Tiberio, quien al principio quedó impresionado. Al darse cuenta del potencial impacto económico que este nuevo material podría tener en la industria de metales preciosos existente, el emperador ordenó que se destruyera el taller del vidriero y que su fórmula se borrara de la historia. Pero, ¿es esta historia realmente cierta? Los académicos modernos están divididos sobre la autenticidad de la historia. Y si bien hemos descubierto el vidrio flexible, esto se debe únicamente a la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Ahora bien, si se demuestra que la historia de Plinio el Viejo es cierta, esto demuestra que los romanos fueron, de hecho, inventores increíbles. Número 5. El disco de Festos. En 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier exploró el palacio minoico de Festos en la isla de Creta. Fue entonces cuando descubrió el disco de Festos, un disco de arcilla lleno de varios signos distintivos de figuras humanas, animales, plantas y varias herramientas. El disco mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro y tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor. Es un artefacto que probablemente data del segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente entre 1850 y 1600 después de Cristo. A pesar de que ha pasado más de un siglo desde su descubrimiento, todavía no estamos seguros del significado detrás de sus inscripciones y de cómo exactamente la gente del pasado logró estampar sobre el disco. Verá, los símbolos del disco de Festos no se parecen a ningún otro sistema de escritura conocido. A pesar de numerosos intentos, los académicos aún no han podido descifrarlos de manera concluyente. Algunos creen que los símbolos representan una forma de escritura temprana, posiblemente un precursor de la escritura lineal A, la escritura no descifrada de los minoicos. Otros especulan que el disco podría ser un tablero de juego, un artefacto religioso o una herramienta para la adivinación. Sin otros ejemplos de escritura con los que comparar, los lingüistas e historiadores deben basarse en el contexto del descubrimiento y en las características físicas del propio disco. Esto resulta ser una tarea bastante difícil. El significado de las inscripciones del disco de Festos sigue siendo desconocido. Número 4. Espada del siglo XV. Japón es famoso por la fabricación de espadas y por los poderosos samuráis que alguna vez sirvieron como sirvientes de los señores en el Japón feudal. Ahora, entre estas espadas está el odachi, también conocido como no-dachi. Este es un tipo de espada japonesa de fabricación tradicional, utilizada por la clase samurái. A diferencia de la famosa por su velocidad, precisión y potencia, el odachi está diseñado para alcanzar el alcance de poderosos a expensas de la movilidad. Debido a su tamaño, es más difícil de manejar que las katanas ligeras. Ahora bien, una de estas espadas, conocida como Norimuso Adachi, mide la asombrosa cantidad de largo y pesa casi 15 kilos. Con su tamaño y peso, muchos se preguntan cómo los guerreros de la época empuñaban esta espada.
Algunos creían que estas espadas no estaban destinadas a ser empuñadas, sino que solo se utilizaban en rituales. Hasta el día de hoy, el debate sobre si esta espada se utiliza con fines prácticos u ornamentales sigue. Número 3. El huevo de piedra inexplicable. En 1872, unos trabajadores que cavaban un hoyo para un poste alrededor del lago Winnipesaukee, en New Hampshire, descubrieron una piedra con forma de huevo que medía unos 10 centímetros de largo y 5 de ancho. Está hecho de un tipo de cuarcita y está cubierto con intrincados tallados de varios símbolos y figuras en círculos de mazorcas de maíz, espirales de ciervos, una cara y una estructura similar a un tipi. Desde su descubrimiento, los expertos han estado tratando de averiguar el propósito y el origen del huevo. ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es el significado detrás de los símbolos tallados en el huevo? ¿Y es realmente un artefacto arqueológico? Algunos especulan que el huevo podría haber sido un objeto ceremonial o ritualista, posiblemente vinculado a las tribus nativas americanas de la región. Aunque no hay evidencia directa que respalde esta teoría, los vínculos de los huevos de piedra con las tribus nativas americanas siguen sin estar claros. De hecho, algunos escépticos creen que el huevo de piedra podría ser una creación moderna, o incluso un engaño posiblemente realizado por alguien en el siglo XIX, que lo enterró para encontrarlo más tarde. Como el tipo de cuarcita no es fácil de datar y no hay registros históricos disponibles, el propósito y el origen del huevo de piedra de Winnipesaukee siguen siendo desconocidos. Número 2. Ataúdes en miniatura. En el verano de 1836, un niño que estaba retozando en el bosque junto con sus compañeros de juegos, y su perro se topó con uno de los lúgubres 17 ataúdes en miniatura. Estos ataúdes fueron descubiertos en Arthur Seat, una colina cerca de Edimburgo, Escocia. Cada ataúd, que medía aproximadamente de 3 a 4 pulgadas de largo, contenía una pequeña figura de madera tallada vestida con ropa hecha a medida. Los ataúdes fueron encontrados apilados en 3 niveles, 2 capas inferiores que contenían 8 ataúdes cada una y un solo ataúd en la capa superior. Los lugareños, al enterarse del descubrimiento del niño, se alarmaron por la presencia de objetos tan macabros. ¿Qué podrían ser? Una de las primeras teorías sugiere que los Coppens estaban relacionados con la brujería o las prácticas vudú. En esa época, la brujería y la magia negra ya eran conocidas y temidas. Algunos también creían que los Coppens no se hacían con malas intenciones, sino más bien con una intención de paz. Podrían haber sido creados como monumentos para las personas que habían muerto. Otros también creen que los Coppens fueron creados simplemente como juguetes para niños pequeños. A lo largo de los años, varios expertos han examinado los Coppens y su contenido. El análisis detallado de la ropa y las técnicas de construcción sugieren que fueron hechos a principios del siglo XIX, casualmente en la época en que ocurrieron incidentes terribles en la zona, lo que apoya la teoría de que los pequeños ataúdes podrían haber sido hechos simplemente para rendir homenaje a los fallecidos. Sin pruebas sólidas, el misterio de las momias en miniatura sigue siendo desconocido. Número 1. Misterio de la momia de las montañas de San Pedro. En el mes de octubre de 1932, los buscadores de oro Cecil Main y Frank Carr estaban excavando en busca de oro en las montañas de San Pedro cuando se toparon con una pequeña cueva sellada. En lugar de oro y otros materiales preciosos, lo que vieron dentro de la caverna era macabro. Un cuerpo momificado sentado con las piernas cruzadas. Medía apenas 16,5 centímetros de alto en su posición sentada y solo 35 centímetros una vez extendida. La momia exhibía rasgos notablemente bien conservados, incluida la piel, las uñas y una dentadura completa. Su buen estado de conservación no es lo único que intrigó a los arqueólogos. Verás, por su tamaño, la momia debería ser la de un bebé, pero de alguna manera tenía un cráneo aplanado y un esqueleto que parecía pertenecer a un adulto. Y así comenzó el misterio de la momia de la montaña de San Pedro. Hay varias teorías sobre el extraño tamaño de la momia. Gracias por vernos. Hasta la próxima.